Venezuela, toda la América se levantará por nosotros. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura. Nicolás Maduro está al borde del colapso. Mercenarios rusos, con vínculos directos a Putin, intentan frenar su inminente caída. El grupo Wagner sostiene el régimen de Maduro desde las sombras. Lo que descubrirás hoy cambiará tu manera de ver la geopolítica en Latinoamérica. Hablemos del grupo Wagner, la contraparte rusa en este tablero venezolano. Fundado por Dmitry Utkin y vinculado históricamente al Kremlin, Wagner ha jugado un papel crucial protegiendo a Maduro y a las instituciones clave del Estado desde 2019. Mientras que Blackwater ha tenido un acercamiento más exploratorio y tentativo, Wagner ha mantenido presencia constante, consolidándose como la fuerza de seguridad estratégica del régimen. En 2024, durante un periodo de alta tensión postelectoral, Wagner amplió su presencia en Venezuela, desplegando efectivos en lugares estratégicos como Caracas y la isla de Margarita. Sus actividades incluyeron proteger instalaciones gubernamentales e infraestructura crítica, además de entrenar y asesorar a la Milicia Nacional Bolivariana. Esto no solo reforzó la seguridad del régimen, sino que envió un mensaje muy claro: el cartel de los soles chavista estaba decidido a resistir cualquier presión externa. Wagner no solo se encarga de la seguridad física, su estrategia incluye combate terrestre, ciberseguridad, inteligencia y operaciones estratégicas. Su relación con Maduro abarca asesoramiento político y estratégico, asegurándose de que las decisiones clave del gobierno estén alineadas con los intereses rusos. Este detalle evidencia cómo Rusia extiende su influencia en América Latina usando actores privados en lugar de recurrir a una intervención militar directa. Ahora, cambiemos de bando. Hablemos un poco de la desaparecida pero controversial Blackwater. Erik Prince ha estado moviéndose entre bambalinas de la política latinoamericana durante más de una década, y aunque actualmente poco se sabe sobre su ofrecimiento de derrocar a Maduro e ir a por la recompensa, ha estado explorando opciones encubiertas para influir en situaciones delicadas. Por ejemplo, desde 2019 comenzó a estudiar cómo intervenir en Venezuela enviando mercenarios entrenados para apoyar a la oposición. La idea inicial era desplegar hasta 5.000 efectivos altamente capacitados, muchos provenientes de fuerzas especiales estadounidenses y contratistas internacionales. Su misión: asegurar puntos estratégicos, proteger líderes opositores y presionar militarmente al gobierno chavista. Pero la historia no se quedó ahí. Lo que empezó como un plan secreto fue evolucionando con el tiempo. En 2024, Prince reactivó su interés en Venezuela con algo llamado la campaña Ya Casi Venezuela. Esta iniciativa recaudó más de $1 millón en fondos privados y buscaba organizar incursiones estratégicas y coordinar operaciones encubiertas. Pero al final, la campaña fue suspendida por denuncias de malversación y preocupaciones legales. Y por si fuere poco, en septiembre de 2024, Prince lanzó un sitio web con una cuenta regresiva, insinuando algún tipo de movimiento militar o político de alto impacto. Obviamente, esto encendió las alarmas en círculos diplomáticos y mediáticos de toda América Latina. Si miramos el historial de Prince y Blackwater en otros conflictos como en Irak y Afganistán, vemos un patrón bastante consistente: operaciones clandestinas que combinan entrenamiento militar, recaudación de fondos privados y contratos con actores gubernamentales. Lo que resulta fascinante es cómo Blackwater y Wagner ilustran un fenómeno mucho más amplio: la externalización de la seguridad y la militarización privada como herramienta de política internacional. Ambos grupos operan al margen del control de gobiernos soberanos, retando las normas tradicionales del derecho internacional y creando un ambiente donde la soberanía y la estabilidad política están siempre en riesgo. Mientras Blackwater refleja los intereses occidentales y la posibilidad de intervención indirecta, Wagner demuestra la estrategia rusa de consolidar aliados y proteger regímenes afines, aun si se trata de criminales como Maduro. Todo esto, claro, no solo afecta a Venezuela internamente, sino que repercute en toda América Latina, desde Colombia hasta Brasil y el Caribe. Ahora bien, ¿qué opinas de que Ucrania, que ha vivido en carne propia la invasión rusa, empiece a mirar hacia América Latina? Pues eso es exactamente lo que está haciendo Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Recientemente lanzó una advertencia fuerte sobre la presencia del grupo Wagner en Venezuela, y no fue cualquier comentario. Lo calificó como una descarada intromisión de Rusia en los asuntos internos del país sudamericano. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Zelensky fue muy claro: donde quiera que vayan estos matones, traen muerte y desestabilización.
Básicamente nos está diciendo que Moscú no solo busca proteger sus intereses estratégicos, sino que también apunta a generar caos y debilitar gobiernos que no estén alineados con ellos. ¿No te hace pensar en cómo las tácticas que arrasaron Ucrania ahora podrían replicarse en otra región del mundo? Lo interesante aquí es cómo Zelensky conecta la situación de Venezuela con la experiencia de Ucrania. Él resalta que cualquier solución al conflicto venezolano debería ser pacífica y democrática. Nada que ver con mercenarios que operan al margen del derecho internacional. Pero, ¿qué buscan exactamente? Hay varias capas en esta estrategia. Primero, proteger al gobierno de cualquier protesta o movimiento opositor. Segundo, asegurar que Rusia pueda seguir accediendo a petróleo, minerales y otros recursos sin problemas. Y tercero, mantener un control militar encubierto que les permita influir en la región sin aparecer directamente en los conflictos, evitando sanciones o condenas internacionales. En otras palabras, es un plan muy calculado y con muchos frentes. Esto, claro, tiene un efecto directo en la política interna de Venezuela. Tras unas elecciones controvertidas, el país se llenó de protestas. La oposición, con figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, denunció irregularidades y presentó actas que, según ellos, demostraban su triunfo. Sin embargo, el Centro Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, lo que derivó en la represión de manifestantes pacíficos. Aquí entra Wagner. Su presencia no solo refuerza la seguridad del régimen, sino que aumenta la tensión y la violencia interna, reduciendo las posibilidades de soluciones democráticas. Zelensky no se quedó callado. Criticó el uso de mercenarios para reprimir ciudadanos, calificándolo como un ejemplo claro de intervención extranjera que amenaza la soberanía venezolana. Ahora, si lo miramos desde una perspectiva internacional, la advertencia de Zelensky abre un debate más amplio. ¿Por qué? Porque muestra cómo Rusia utiliza grupos privados como Wagner para proteger aliados, asegurar recursos estratégicos y extender su influencia más allá de Ucrania. Hablemos un momento sobre los orígenes de Wagner porque entenderlos ayuda en comprender todo esto. ¿Sabías que este grupo fue fundado en 2014 por Dmitry Utkin, un exoficial de fuerzas especiales rusas? Su nombre viene del alias que él usaba, inspirado en el compositor alemán Richard Wagner. Oficialmente no está vinculado al Estado ruso, pero múltiples investigaciones sugieren lo contrario. De hecho, en 2016, Utkin fue fotografiado con Vladimir Putin en una ceremonia de condecoraciones. Wagner ha operado en Siria, Libia y África Central, actuando como brazo encubierto del Kremlin en conflictos estratégicos. En Siria, protegieron instalaciones clave y apoyaron al régimen de Bashar al-Assad. En África Central, aseguraron recursos naturales y entrenaron fuerzas locales. Y aquí es donde entra Venezuela. Con su ubicación estratégica y abundantes recursos, es un objetivo perfecto para la influencia rusa. Se especula que Wagner podría proteger refinerías y minas, además de entrenar fuerzas de seguridad locales. Pero ojo, su presencia siempre genera controversia. En otros países donde han operado, se les acusa de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Entonces, aunque no hay confirmación oficial de su presencia en el país, porque seamos sinceros, así como no admiten que son narcos, tampoco admitirán que un grupo de matones rusos está en el país. Pero la posibilidad de que Wagner esté operando allí nos plantea preguntas cruciales sobre la estrategia rusa en América Latina. ¿Cómo deberíamos monitorear estos movimientos y cuáles podrían ser sus efectos en la región? Es un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar. Con el tiempo, mientras la crisis política se profundizaba, Wagner aumentó su presencia. En 2022, se reportó que participaron en la represión de manifestaciones opositoras y en actividades ilícitas como el tráfico de oro y otros minerales, generando dudas sobre su verdadera misión en el país. Ahora que Venezuela ha firmado un tratado de asociación estratégica con Rusia, la sombra de Wagner sigue ahí, recordándonos cómo actores externos pueden influir en la soberanía de un país de manera discreta y a veces violenta. ¿Hasta qué punto crees que un actor extranjero debería poder influir en un gobierno soberano? El grupo Wagner no solo ha estado en Venezuela, su historia en África también es bastante controvertida. Originalmente comenzaron como entrenadores y asesores militares, pero pronto su influencia se expandió a la protección de líderes y la participación directa en conflictos armados.
En 2017, Wagner llegó a la República Centroafricana con el pretexto de proteger al presidente Faustin Archange Touadera y sus recursos estratégicos. Sin embargo, su presencia generó denuncias graves, ejecuciones extrajudiciales, saqueos y abusos contra la población civil. Después, tras el golpe de Estado en Mali en 2021, apoyaron al gobierno en la lucha contra grupos extremistas, aunque su intervención fue polémica, especialmente tras la masacre de Mura en 2022. Esto muestra que Wagner ha operado en diferentes contextos, pero siempre con un patrón de intervención que genera controversia. Y eso genera preguntas sobre cómo podría ser su influencia en el contexto de Venezuela. Lo interesante aquí es cómo Zelensky conecta la situación de Venezuela con la experiencia de Ucrania. Él resalta que cualquier solución al conflicto venezolano debería ser pacífica y democrática, nada que ver con mercenarios que operan al margen del derecho internacional. Pero, ¿qué buscan exactamente? Hay varias capas en esta estrategia. Primero, proteger al gobierno de cualquier protesta o movimiento opositor. Segundo, asegurar que Rusia pueda seguir accediendo a petróleo, minerales y otros recursos sin problemas. Y tercero, mantener un control militar encubierto que les permita influir en la región sin aparecer directamente en los conflictos, evitando sanciones o condenas internacionales. En otras palabras, es un plan muy calculado y con muchos frentes. Esto, claro, tiene un efecto directo en la política interna de Venezuela. Tras unas elecciones controvertidas, el país se llenó de protestas. La oposición, con figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, denunció irregularidades y presentó actas que, según ellos, demostraban su triunfo. Sin embargo, el Centro Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, lo que derivó en la represión de manifestantes pacíficos. Aquí entra Wagner. Su presencia no solo refuerza la seguridad del régimen, sino que aumenta la tensión y la violencia interna, reduciendo las posibilidades de soluciones democráticas. Zelensky no se quedó callado. Criticó el uso de mercenarios para reprimir ciudadanos, calificándolo como un ejemplo claro de intervención extranjera que amenaza la soberanía venezolana. Ahora, si lo miramos desde una perspectiva internacional, la advertencia de Zelensky abre un debate más amplio. ¿Por qué? Porque muestra cómo Rusia utiliza grupos privados como Wagner para proteger aliados, asegurar recursos estratégicos y extender su influencia más allá de Ucrania. Hablemos un momento sobre los orígenes de Wagner, porque entenderlos ayuda a comprender todo esto. ¿Sabías que este grupo fue fundado en 2014 por Dmitry Utkin, un exoficial de fuerzas especiales rusas? Su nombre viene del alias que él usaba, inspirado en el compositor alemán Richard Wagner. Oficialmente no está vinculado al Estado ruso, pero múltiples investigaciones sugieren lo contrario. De hecho, en 2016, Utkin fue fotografiado con Vladimir Putin en una ceremonia de condecoraciones. Wagner ha operado en Siria, Libia y África Central, actuando como brazo encubierto del Kremlin en conflictos estratégicos. En Siria protegieron instalaciones clave y apoyaron al régimen de Bashar al-Assad. En África Central aseguraron recursos naturales y entrenaron fuerzas locales. Y aquí es donde entra Venezuela. Con su ubicación estratégica y abundantes recursos, es un objetivo perfecto para la influencia rusa. Se especula que Wagner podría proteger refinerías y minas, además de entrenar fuerzas de seguridad locales. Pero ojo, su presencia siempre genera controversia. En otros países donde han operado, se les acusa de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Entonces, aunque no hay confirmación oficial de su presencia en el país, porque seamos sinceros, así como no admiten que son narcos, tampoco admitirán que un grupo de matones rusos está en el país. Pero la posibilidad de que Wagner esté operando allí nos plantea preguntas cruciales sobre la estrategia rusa en América Latina. ¿Cómo deberíamos monitorear estos movimientos y cuáles podrían ser sus efectos en la región? Es un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar. Con el tiempo, mientras la crisis política se profundizaba, Wagner aumentó su presencia. En 2022 se reportó que participaron en la represión de manifestaciones opositoras y en actividades ilícitas como el tráfico de oro y otros minerales, generando dudas sobre su verdadera misión en el país. Ahora que Venezuela ha firmado un tratado de asociación estratégica con Rusia, la sombra de Wagner sigue ahí, recordándonos cómo actores externos pueden influir en la soberanía de un país de manera discreta y a veces violenta. ¿Hasta qué punto crees que un actor extranjero debería poder influir en un gobierno soberano?
El grupo Wagner no solo ha estado en Venezuela, su historia en África también es bastante controvertida. Originalmente comenzaron como entrenadores y asesores militares, pero pronto su influencia se expandió a la protección de líderes y la participación directa en conflictos armados. En 2017, Wagner llegó a la República Centroafricana con el pretexto de proteger al presidente Faustín Arcángel Touadera y sus recursos estratégicos. Sin embargo, su presencia generó denuncias graves, ejecuciones extrajudiciales, saqueos y abusos contra la población civil. Después, tras el golpe de Estado en Mali en 2021, apoyaron al gobierno en la lucha contra grupos extremistas, aunque su intervención fue polémica, especialmente tras la masacre de Moura en 2022. Luego, en julio de 2024, sufrieron una derrota importante en la batalla de Tinzahuatene, con entre 50 y 80 bajas. Esto generó dudas sobre si podían mantener su presencia en la región. Finalmente, en junio de 2025, Wagner se retiró oficialmente de Malí, reemplazado por el Africa Corps, ahora bajo control directo del Ministerio de Defensa ruso. Este movimiento refleja un cambio estratégico. Rusia parece querer distanciarse de las polémicas de Wagner, pero sin perder influencia en África. ¿No te resulta curioso cómo, a pesar de cambios de nombre y estructura, la presencia externa sigue condicionando la soberanía de los países locales? La historia de Wagner y su sucesor plantea precisamente eso. ¿Quién realmente decide en estos lugares? En Venezuela, Wagner ha estado trabajando casi en secreto desde 2019, pero su influencia no se limita a proteger a Nicolás Maduro. También se dice que han participado en decisiones políticas clave, asegurándose de que los intereses rusos y la estabilidad del gobierno estén siempre alineados. Avanzando al presente, en septiembre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó un Tratado de Asociación Estratégica con Rusia que refuerza vínculos políticos, económicos y militares, incluyendo cooperación en minería, defensa y producción de armamento. Esto consolidó la influencia rusa en decisiones internas del país, y Wagner se convirtió en un actor crucial más allá de la seguridad personal del presidente. No es de extrañar que esto haya generado tensiones internacionales. Líderes, además del ya mencionado Volodymyr Zelensky, han denunciado la intromisión rusa, y Estados Unidos ha intensificado la presión sobre Caracas. Por su parte, el cartel de los soles chavista defiende su supuesta soberanía. Pero la gran pregunta sigue ahí: ¿hasta qué punto un ejército privado extranjero puede moldear las decisiones de un gobierno soberano? Mientras la alianza entre Maduro y Wagner siga vigente, el futuro de Venezuela parece caminar sobre un delicado equilibrio. Impacto en la geopolítica regional. Ahora imagina a Colombia mirando todo esto con preocupación. La desertificación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico no ayuda, ¿verdad? Esto podría afectar la cooperación internacional y hasta la economía regional. Mientras tanto, Estados Unidos refuerza su presencia en el Caribe y aplica sanciones directas, y Moscú responde con advertencias sobre riesgos para la seguridad de la región. Brasil, por su parte, mantiene un perfil más cauteloso. ¿Qué crees que están buscando? Exacto, soluciones diplomáticas sin comprometer su autonomía. Por otro lado, Cuba y Nicaragua parecen acercarse cada vez más a Maduro, reforzando la influencia rusa. Colombia y Brasil, en cambio, intentan equilibrar sus relaciones con ambas potencias. Lo interesante es que los movimientos de Wagner, aunque discretos, tienen un efecto multiplicador. Pueden afectar economías locales, negociar tratados en secreto y modificar alianzas políticas. Lo que comenzó como la llegada de unos mercenarios se ha transformado en un factor capaz de redefinir relaciones internacionales en toda Latinoamérica. Cada paso de Wagner proyecta influencia desde Bogotá hasta Brasilia, pasando por Managua y La Habana, y está marcando el inicio de una nueva era geopolítica en la región. Pero ¿y dentro de Venezuela? Aquí la historia se pone aún más complicada. La presencia de mercenarios extranjeros ya no es un rumor, es una realidad inquietante. Fuerzas contratadas para misiones puntuales generan tensiones con las fuerzas locales y abren un terreno fértil para conflictos de intereses y problemas de coordinación. La pregunta inevitable es, ¿están realmente bajo control o podrían convertirse en un factor desestabilizador dentro del país? Algunos analistas incluso consideran que Venezuela funciona como laboratorio de guerra en la zona gris. Esto combina presión política, redes criminales, migración masiva e intervención indirecta diseñado para debilitar al rival sin enfrentamiento abierto. Interesante, ¿no? Este tipo de conflicto difumina la línea entre guerra convencional e injerencia encubierta, complicando mucho la respuesta de los gobiernos afectados.
La fragilidad de este equilibrio queda clara con filtraciones o errores estratégicos. Por ejemplo, la captura reciente de 38 mercenarios extranjeros que supuestamente planeaban desestabilizar el país demuestra cómo la acción externa puede tener consecuencias internas importantes. Además, la firma del Tratado de Asociación Estratégica con Rusia, en medio de tensiones con Estados Unidos, subraya lo compleja que es la situación. Cada decisión, alianza u operación encubierta se convierte en un verdadero tablero de ajedrez geopolítico, donde un movimiento equivocado puede tener enormes riesgos. En pocas palabras, la presencia de mercenarios en Venezuela no solo es un problema de seguridad, refleja los conflictos híbridos que caracterizan la geopolítica moderna y muestra cómo la intervención externa puede afectar la estabilidad interna y tener repercusiones más allá de las fronteras del país. Incluso Wagner tenía acceso a información personal de ciudadanos a través de sistemas de identificación, vigilancia masiva y monitoreo de comunicaciones, anticipando amenazas internas antes de que se concretaran. ¿Te imaginas el alcance de esto? La intervención externa no se limita a la asesoría militar o económica, también incluye la explotación de información estratégica para ejercer influencia política y social. A pesar de que el gobierno intenta minimizar la presencia de los mercenarios rusos, filtraciones y testimonios sugieren que la colaboración fue mucho más profunda y coordinada de lo que se reconoce públicamente. Consecuencias a largo plazo. Entonces, ¿qué nos espera en el futuro? La presencia de Wagner podría redefinir completamente el panorama político y militar de Venezuela, desde la militarización de zonas estratégicas hasta la influencia directa sobre decisiones gubernamentales. Los efectos son profundos y duraderos. Y no es solo Venezuela, toda la región podría enfrentar sanciones, tensiones diplomáticas y ajustes estratégicos a largo plazo. Muchos movimientos de Wagner, aunque discretos, podrían pasar desapercibidos para la opinión pública, pero alterar significativamente el tablero geopolítico. ¿No te parece fascinante y preocupante a la vez cómo unas acciones aparentemente silenciosas pueden tener un impacto tan enorme? ¿Alguna vez te has preguntado cómo entrenan realmente a los mercenarios del grupo Wagner? Bueno, resulta que todo comienza en un centro de entrenamiento en Molkino, cerca de la pequeña aldea de Molkin, en la región rusa de Krasnodar Krai. Curiosamente, aunque estas instalaciones están dentro de una base del Ministerio de Defensa ruso, oficialmente nadie las reconoce como tal. De hecho, en algunos documentos judiciales aparecen como un campamento de vacaciones para niños. Sí, ¿lo leíste bien? Ahora, hablemos de cómo se recluta a estos combatientes. Según un reportaje del medio ruso Sovershcheno Sekretno, la entidad que contrataba a los mercenarios de Wagner ni siquiera tenía un nombre oficial permanente. Usaba como dirección legal un lugar cercano al asentamiento militar de Pavshino, en Krasnogorsk, cerca de Moscú. ¿Te imaginas que algo tan serio tenga una fachada tan poco formal? En diciembre de 2021, la revista New Lines publicó un estudio sobre más de 4.000 miembros de Wagner identificados por el Centro Ucraniano de Análisis y Seguridad. Lo interesante es que la edad promedio rondaba los 40 años y aunque había combatientes de 15 países diferentes, la gran mayoría eran rusos. Cuando los nuevos reclutas llegan al campo, todo cambia. Pierden acceso a Internet, a las redes sociales y no pueden compartir absolutamente nada sobre su entrenamiento. Nada de fotos, audios, videos o información de ubicación, ya sea dentro de Rusia o fuera del país. Todos los dispositivos electrónicos se confiscan y solo se devuelven con autorización expresa de los comandantes. Además, deben entregar sus pasaportes y documentos personales y a cambio reciben una placa de identificación sin nombre, marcada solo con un número. ¿Te imaginas entregar tu identidad así de literal? Antes de comenzar, cada recluta firma un acuerdo de confidencialidad válido por 10 años. Y ojo, si lo violan, la empresa puede cancelar el contrato sin pagar un centavo. Durante la formación, instructores militares rusos son los encargados de entrenarlos y reciben un salario aproximado de $1,100 al mes. Por lo general, los contratistas son exmilitares rusos retirados de entre 35 y 55 años y su sueldo varía entre $667 y $2,083, aunque hay reportes de pagos de hasta $2,500. A finales de 2019, salió a la luz un código de honor de Wagner con 10 mandamientos: proteger siempre los intereses de Rusia, mantener el honor del soldado ruso y luchar no solo por dinero, sino con la convicción de ganar bajo cualquier circunstancia.
Pero la realidad del campo de batalla ha cambiado un poco esas reglas. Con el aumento de bajas en Ucrania, el gobierno ruso empezó a usar las redes de reclutamiento de Wagner, flexibilizando los requisitos. Ya no hacían pruebas de drogas ni evaluaciones rigurosas. A partir de mediados de 2022, los servicios de inteligencia británicos informaron que Wagner empezó a reclutar prisioneros de cárceles rusas para suplir la falta de combatientes. A los reclusos se les ofrecía reducción de condena y remuneración a cambio de combatir en Ucrania, aunque como advirtieron juristas consultados por la BBC de Rusia, esto es ilegal. Exintegrantes capturados también denunciaron que Wagner aplica lo que llaman la política de reducir a cero, ejecutar sumariamente a cualquiera que intente desertar o retirarse. Esto significa que las unidades siguen atacando aun cuando el ejército ruso regular se retiraría. Como resumió un comandante ucraniano tras interceptar comunicaciones, si avanzan, tienen la oportunidad de vivir un día más. Si retroceden, están muertos. Y no termina ahí. Wagner incluso reclutó combatientes de la milicia UPC encarcelados en la República Centroafricana, trasladándolos a Mali y Ucrania, donde fueron apodados los rusos negros. Hablando de dónde actúan, ¿sabías que Wagner no solo opera en Ucrania? Tienen presencia confirmada en lugares como la Guerra del Donbass, el conflicto interno en Sudán y la Segunda Guerra Civil en República Centroafricana. También hay reportes de su participación en Libia, apoyando al general Khalifa Haftar, un jugador clave en el este del país. Rusia busca expandir su influencia en África y se rumorea que ya hay 2 bases militares secretas ahí. Desde 2019 también estuvieron activos en Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, combatiendo a grupos yihadistas. Así que, ¿ves? No es solo un grupo de mercenarios aislados. Wagner está muy conectado con la política y estrategia militar rusa, y su entrenamiento y despliegue tienen un nivel de organización sorprendentemente complejo, aunque envuelto en secreto y sigilo. ¿Cómo es que un grupo de mercenarios puede influir en conflictos internacionales complejos? Vamos a mirar un ejemplo muy concreto: Siria. La primera aparición pública del grupo Wagner en este país ocurrió en octubre de 2015, apenas un mes después de que Rusia interviniera militarmente. Imagínate la escena. Entre 3 y 9 mercenarios murieron en Latakia bajo fuego de mortero de las fuerzas rebeldes. ¿No es impactante cómo se maneja esto casi como un secreto? Para marzo de 2017, ya había al menos 36 combatientes rusos fallecidos en combate, la mayoría identificados como parte de Wagner, aunque no había documentación oficial. Hablemos de dinero, porque esto también llama la atención. ¿Sabías que un contratista en Rusia recibía alrededor de 80,000 rublos al mes? Lo que son unos $1,380, mientras que en Siria podían llegar hasta 250,000 rublos, unos $4,300. Moscú habría invertido más de $350 millones en este despliegue. Los mercenarios, en su mayoría exmilitares muy experimentados, eran entrenados en Krasnodar antes de viajar a Siria. Según la investigación de Fontanka, muchas de sus misiones consistían en proteger campos petroleros en Hayán, Alepo, con pagos directos del gobierno sirio. Y claro, a cambio, Rusia recibiría el 25% de la producción de gas y petróleo recuperada. Increíble, ¿no? Un negocio de seguridad a cambio de recursos naturales. Entre 2016 y 2017, Wagner jugó un papel crucial en la recuperación de Palmira frente al Estado Islámico, desplegando cerca de 2.500 mercenarios como tropas de choque, coordinándose con el ejército sirio. Sin embargo, no todo fue héroe o gloria. En 2017 circuló un video estremecedor mostrando a mercenarios torturando y decapitando a un desertor del ejército sirio, Mohamed Abdullah al-Ismail. Entre los responsables se identificó a Stanislav Evgenievich Dichko, un exagente policial que cambió su apellido a Mayer y murió en 2021 en circunstancias extrañas. Otro era Ruslan, veterano de la Segunda Guerra Chechena y ahora educador de patriotismo en Briansk. ¿No te hace pensar en cómo personas con vidas completamente diferentes terminan en escenarios tan violentos? Ese mismo año, Wagner también participó en la ofensiva para recuperar Ukeiribat, en Hama, donde sufrieron muchas bajas, y después se difundieron videos exaltando su actuación. En octubre y noviembre de 2017 estuvieron en Deir ez-Zor, logrando la rendición de más de 250 combatientes del Estado Islámico. ¿Pero crees que siempre ganan? En la batalla de Hasham, el 7 de febrero de 2018, decenas de contratistas fueron abatidos.
Hasta 2021, Wagner continuó apoyando al régimen sirio en la lucha contra el EI. Con el inicio de la invasión rusa en Ucrania, más de 1000 mercenarios fueron trasladados desde Siria y África hacia este nuevo frente. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, hasta marzo de 2023 habían muerto 266 contratistas en Siria. Ahora, cambiemos de continente y veamos Sudán. Wagner llegó aquí en 2017, tras una reunión en Sochi entre Vladimir Putin y Omar al-Bashir, quien llevaba más de 30 años en el poder. Al-Bashir ofreció a Rusia hacer de Sudán la puerta de entrada al continente africano. Poco después, llegaron geólogos y especialistas de Meroe Gold, empresa rusa vinculada a Yevgeny Prigozhin y señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En Sudán, Wagner protegió operaciones de Meroe Gold y Eminvest, tomando minas de oro por la fuerza y facilitando el contrabando hacia Moscú. Se estima que Sudán perdió unas 265 toneladas de oro debido a esto. ¿Te imaginas la magnitud de esa pérdida? Cuando al-Bashir fue derrocado en 2019, Rusia respaldó el Consejo Militar de Transición y mantuvo sus contratos en defensa, energía y minería. Incluso entrenaron a oficiales sudanos. Pero la cosa se complicó, y Wagner comenzó a trabajar más directamente con las fuerzas de apoyo rápido, bajo Mohamed Hamdan Dagalo, vicepresidente del Consejo Militar. En 2020, Meroe Gold envió medicinas y equipos por la pandemia, pero Estados Unidos sancionó a la filial sudanesa y a colaboradores clave por su rol en la represión de protestas. Tras el golpe militar de 2021, el apoyo ruso al régimen se hizo más evidente. Wagner recibió nuevas concesiones mineras y expandió su red. Cerca de Avidilla se estableció una mina de oro vinculada a Rusia y Wagner. Y también apoyaron un plan para una base naval en el Mar Rojo. Además, usaron Darfur como centro logístico para operaciones en República Centroafricana, Libia y Chad, y evaluaron el potencial de uranio en la zona. No todo fue control económico. Mineros locales fueron asesinados en ataques perpetrados por mercenarios en marzo, abril y mayo de 2022, con decenas de muertos entre sudaneses y chadenos. Y en abril de 2023, cuando estallaron enfrentamientos entre el ejército regular y las RSF, se denunció que Wagner entregó misiles tierra-aérea a estas para enfrentar a las Fuerzas Armadas. Sorprendente, ¿verdad? La influencia de un grupo privado en la política y seguridad de un país puede ser mucho mayor de lo que imaginamos. ¿Sabías que los primeros indicios de la presencia del grupo Wagner en Ucrania datan de febrero de 2014? Sí, justo durante la famosa anexión de Crimea. Imagina el escenario: tensiones en aumento, tanques rusos desplegados cerca de las fronteras y un territorio lleno de incertidumbre política y miedo entre los civiles. En medio de esto, Wagner no estaba solo. Operó junto al ejército ruso para ocupar instalaciones militares ucranianas de manera rápida y sorprendentemente eficiente. Las bajas fueron mínimas, lo que sorprendió a muchos considerando la tensión del momento. Algo que llama aún más la atención es el apodo que empezaron a ganar: gente amable. Sorprendente, ¿no? Que un grupo armado reciba un nombre así puede parecer irónico o incluso absurdo. Pero todo tiene sentido si lo piensas. Su trato hacia los civiles durante la ocupación de Crimea era mucho más educado de lo que cabría esperar de mercenarios en medio de un conflicto. Además, por sus uniformes sin insignias y su anonimato, la prensa y la población empezaron a llamarlos hombrecitos verdes. Esa invisibilidad, esa discreción, se convirtió en su arma. Nadie podía identificarlos fácilmente, pero todos sabían que estaban ahí. Se volvieron figuras casi míticas, como sombras que controlaban el terreno sin ser detectadas. Tras la consolidación de la anexión de Crimea, Wagner dio un paso más profundo en Ucrania. Unos 300 de sus contratistas fueron enviados al Donbass. Allí, su misión era clara y aterradora: apoyar a las milicias prorrusas, desestabilizar a las fuerzas de seguridad locales, neutralizar instituciones estatales, tomar arsenales y asegurar puntos estratégicos. Pero la parte más oscura de su operación vino después. Una vez que el frente se estabilizó, recibieron órdenes de eliminar a comandantes separatistas que habían mostrado desobediencia hacia la República Popular de Lugansk. Imagina la tensión: antiguos aliados convertidos en objetivos, con la vida pendiendo de un hilo y ejecutados sin juicio previo. En una sola operación, más de 10 de ellos fueron ejecutados. Y lo más escalofriante es que esto no quedó en rumores ni teorías conspirativas. En noviembre de 2017, las fuerzas ucranianas interceptaron comunicaciones entre Dmitry Utkin, líder de Wagner, e Igor Kornet, ministro del Interior de la RPL. En ellas se daba claramente la orden de eliminar a los disidentes.
todo estaba planificado y coordinado con precisión casi militar. ¿No te parece increíble cómo un grupo privado puede operar con tal secretismo, influencia y eficacia, casi como un Estado dentro del Estado? Lo que hace que esta historia sea aún más perturbadora es cómo la sombra de Wagner cambió la dinámica del conflicto. No eran solo mercenarios cumpliendo órdenes, eran un instrumento de poder que podía decidir quién vivía y quién moría, cómo se movían las fuerzas en el campo y qué territorios se consolidaban bajo control prorruso. Su presencia alteró no solo la estrategia militar, sino también la percepción de la guerra. Para muchos, ver a los hombrecitos verdes era un recordatorio constante de que el conflicto estaba siendo moldeado desde las sombras, con reglas propias y un cálculo despiadado del costo humano. Avancemos al año 2022, cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala a Ucrania. Para entonces, la presencia de Wagner se confirmó en múltiples frentes, especialmente en el Donbass. Diversas organizaciones civiles denunciaron que la organización paramilitar estuvo involucrada en ejecuciones masivas y saqueos. Y a medida que Wagner fue ganando protagonismo, también empezó a aparecer más en los medios. Su primera aparición oficial en la prensa rusa fue en mayo de 2022. Un corresponsal de televisión estatal lo comparó con una orquesta, de ahí su sobrenombre, la Orquesta Wagner. Curioso, ¿no? En agosto de ese mismo año, 5 meses después de que comenzara la invasión, en Ekaterimburgo aparecieron 3 carteles publicitarios atribuidos al grupo. Uno mostraba a 3 soldados con el lema «La Orquesta Wagner te espera». Otro, más directo, decía «Patria, honor, sangre, valentía, Wagner», con página web y número de contacto incluidos. Por esas fechas, comenzaron a circular rumores de que Wagner había tenido un papel clave en la toma de Popasna, en mayo, y de Lysychansk, en junio. Mientras tanto, se difundió información sobre Yevgeny Prigozhin, considerado líder del grupo, recorriendo prisiones rusas para reclutar internos. Un recluso entrevistado por el medio independiente Mediazona contó que Wagner buscaba especialmente asesinos y ladrones, pero era más cauteloso con drogadictos y violadores. Prigozhin prefería criminales calculadores y fríos en lugar de asesinos impulsivos. ¿Qué impresión te da esto sobre cómo seleccionan a sus combatientes? Realmente inquietante. En septiembre de 2022, durante la batalla de Bakhmut, murió Alexei Nagin, uno de los comandantes de Wagner. Nagin tenía un historial militar impresionante. Había combatido en Siria, Libia, la Segunda Guerra Chechena y en la Guerra Ruso-Georgiana. Tras su muerte, fue honrado con el título de Héroe de la Federación Rusa. Pocos meses después, en diciembre, John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que habían muerto aproximadamente 1,000 combatientes de Wagner en Bakhmut, de los cuales unos 900 eran convictos reclutados. Tanto prisioneros como soldados ucranianos describieron la táctica como el uso de presos desechables, hombres enviados al frente con escaso entrenamiento y sin buen armamento, cuya función era exponerse primero, abrir el terreno y detectar posiciones enemigas antes de que entraran tropas más preparadas o llegara la artillería. ¿Te das cuenta de lo brutal que es esta estrategia? Y eso no es todo. En enero de 2023, Wagner tomó la ciudad minera de Soledar tras intensísimos combates, rodeando a los defensores ucranianos en el centro urbano y provocando pérdidas humanas en ambos lados. Solo unos días después, el grupo se desplazó hacia Kliskivia, al sur de Bakhmut, consolidando su avance hacia el oeste. La realidad de esta guerra es cruda y estratégica al mismo tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan alto puede ser el costo humano de un conflicto armado? Bueno, en febrero de 2023, fuentes estadounidenses estimaban que el grupo Wagner ya había sufrido unas 30,000 bajas desde que comenzó la invasión a Ucrania, con cerca de 9,000 muertos, y aquí viene algo impactante. Se calculaba que la mitad de estas pérdidas habían ocurrido solo desde diciembre de 2022, y que el 90% de esos fallecidos en ese periodo eran convictos. ¿Te imaginas la presión sobre los prisioneros? El Ministerio de Defensa del Reino Unido estimó que las unidades formadas por presos soportaban una tasa de baja cercana al 50%. La BBC, por su parte, informó que en la batalla de Bakhmut, Wagner perdió 19.547 combatientes, de los cuales 17.175 eran convictos. Esto permitía que el núcleo profesional del grupo siguiera intacto, usando a los prisioneros prácticamente como carne de cañón. Horrible, ¿verdad? Y luego, un dato curioso. El 27 de septiembre de 2023, el ejército ucraniano anunció que unos 500 combatientes de Wagner habían regresado al frente, esta vez en la región de Donetsk, participando en la contraofensiva ucraniana. Esto marcaba la primera aparición del grupo en Ucrania después de su intento fallido de rebelión contra la cúpula militar rusa en junio del mismo año.
ahora estaban bajo el mando de Andrei Troshev, un coronel retirado designado directamente por Vladimir Putin. ¿No te parece sorprendente cómo estos grupos resurgen después de fracasos tan grandes? Hablemos ahora de África y del alcance internacional de Wagner. En la República Centroafricana, en 2018, Wagner se desplegó para proteger minas estratégicas, respaldar al gobierno de Faustin Archange Touadera y garantizar seguridad cercana al presidente, aprovechando parcialmente el vacío dejado por Francia. A pesar de un embargo de armas internacional vigente desde 2013, Wagner llegó con unos 1.400 mercenarios. Su presencia generó polémica desde el inicio: abusos a los derechos humanos, ejecuciones masivas, saqueos y masacres, como la de Becerre en diciembre de 2021, donde mujeres, incluso embarazadas, fueron torturadas y asesinadas. Ante el aumento de ataques de los rebeldes, Rusia envió 300 instructores militares adicionales en 2021 para entrenar a las fuerzas gubernamentales. Además de su papel militar, Wagner influyó en la industria maderera y en minas de oro y diamantes. ¿Te sorprende que algunos analistas lleguen a llamar a la RCA un estado sustituto del grupo Wagner? Aunque otros critican que su presencia no garantiza estabilidad, sino que protege intereses económicos del grupo y del gobierno aliado. Libia fue otro escenario importante. La presencia de Wagner se reportó por primera vez en octubre de 2018, apoyando al mariscal Khalifa Haftar y al Ejército Nacional Libio. Los mercenarios entrenaban al ejército, apoyaban con artillería, operaban como francotiradores y colocaban minas y explosivos improvisados. Incluso se les atribuye la instalación y operación de sistemas de misiles rusos, violando en ocasiones normas de guerra y atacando civiles. Para noviembre de 2018, Wagner tenía alrededor de 1.400 soldados en el país, y durante los combates varios murieron, por ejemplo en un ataque con drones en 2020. Su apoyo fortaleció a Haftar militarmente, pero generó tensiones con el gobierno de Acuerdo Nacional y la comunidad internacional, incluyendo sanciones preparadas por Estados Unidos. ¿Te imaginas la complejidad de manejar un conflicto así con actores extranjeros involucrados? En Mozambique, la presencia del grupo Wagner se hizo notar desde octubre de 2019, cuando comenzaron a colaborar con el ejército local en operaciones contra insurgentes a lo largo de la frontera con Tanzania. No eran operaciones simples, hablamos de ataques coordinados, bombardeos estratégicos y misiones que exigían una precisión extrema. Pero la realidad del terreno era brutal. Los enfrentamientos no eran escaramuzas, los mercenarios sufrieron bajas en emboscadas y algunos ataques resultaron en la muerte de soldados mozambiqueños y contratistas extranjeros. Imagina estar en medio de eso: explosiones, fuego cruzado, miedo constante. La situación se complicó aún más con el aumento de actividad del Estado Islámico en la región. Aunque Rusia negaba oficialmente la presencia de sus tropas en Mozambique, se enviaron contenedores con armamento y explosivos para reforzar las operaciones de Wagner y las fuerzas locales. El terreno era tan peligroso que hubo casos de mercenarios asesinados de manera brutal, incluyendo decapitaciones, lo que muestra con crudeza el nivel de violencia al que se enfrentaban. ¿Te imaginas estar ahí, en medio de un conflicto donde la vida puede cambiar en segundos? Mali también entró en el radar del grupo Wagner. Desde septiembre de 2021, tras el golpe de Estado y la salida de Francia de la Operación Barkhane, Wagner desplegó alrededor de 1.000 mercenarios con la misión de entrenar al ejército local y proteger a funcionarios del gobierno. Su llegada generó alarma internacional. Muchos países vieron con preocupación cómo Rusia consolidaba su influencia en la región a través de un actor privado, y la desconfianza no era sin razón. Se les atribuyen ejecuciones masivas de civiles, como las de Mura en 2022, donde más de 300 personas fueron asesinadas, además de enfrentamientos mortales con rebeldes tuareg en 2024. Aunque actúan como aliados militares del gobierno, su presencia genera dudas sobre si realmente contribuyen a la estabilidad del país, o si su objetivo principal es proteger intereses estratégicos y económicos. Finalmente, volvamos a Venezuela. Aquí, la situación adquiere otra dimensión. El país se encuentra en un momento crítico y actores externos como el grupo Wagner no solo protegen al régimen de Nicolás Maduro, sino que también influyen directamente en su futuro político, militar y económico. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿hasta dónde puede llegar la influencia de mercenarios extranjeros en la soberanía de una nación? Mientras el mundo observa, las piezas de este complejo tablero geopolítico siguen moviéndose silenciosamente. Lo que hoy parece invisible, mañana podría ser decisivo.
Cada despliegue de Wagner, cada operación encubierta y cada decisión estratégica demuestra cómo los conflictos modernos ya no son solo locales, sino escenarios donde fuerzas privadas y poderes mundiales se entrelazan con consecuencias profundas y muchas veces devastadoras para quienes viven en medio de ellos. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video